Muy bien, pues comenzamos, si les parece. Muy buenos días y, como siempre, gracias por acudir a esta convocatoria, que es pues básicamente para informar a todos de un caso pues que nos ha traído de cabeza a todos durante un tiempo, y pues particularmente por las manifestaciones que ha ido haciendo de este asunto los partidos de la oposición. Me refiero pues al nombramiento en su día de los directores generales del ayuntamiento, donde los tres grupos de la oposición pues nos acusaron de prevaricación y de malversación de caudales públicos. Pues incluso uno de los grupos de la oposición, me refiero a ULED, pues insistía por activa y por pasiva en que yo tenía la condición de imputado. Incluso en un momento dado pues llegó a intoxicar a algún medio de comunicación importante, es decir, muy importante, como por ejemplo el diario El País, que finalmente tuvo que rectificar porque en ningún momento tuve esa condición de imputado. Bien, pues ahora la justicia nos da la razón. Todo se hizo conforme a la legalidad. Y dice más, llega a decir, en cuanto a los grupos de la oposición, que pues si consideraban que las cosas no se hicieron conforme a las normas administrativas, podían haber recurrido al contencioso, o en cualquier caso que este tipo de cuestiones se ventilan en las urnas. Es decir, eso lo dice más o menos textualmente la sentencia, y advierte desde el principio hasta el final. Es decir, la manifestación en ese sentido es constante por parte de la magistrada, que no se ve en ningún momento ilícito penal, y en fin, pues que todo esto una vez más pues ha sido una cortina de humo por parte de los grupos de la oposición, pues con tal de dificultar la labor del gobierno y de crear dificultades y sobre todo levantar sospechas, ¿no?, allí donde pues no había absolutamente nada. El texto de la sentencia en este sentido es bastante claro, y además pues llueve sobre mojado, ¿no?, porque podemos recordar igualmente, es decir, otra de las grandes banderas de los grupos de la oposición, me refiero pues al Colegio Concertado de Arroyo Culebro, al Colegio Antanes, pues también en su día el recurso contencioso administrativo lo tumbaron los tribunales de lo contencioso administrativo. Creo que se les ha facilitado también sentencia. También, esta es más reciente aún, desde hace aproximadamente un par de semanas, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid nos vuelve a dar la razón al Ayuntamiento de Leganés y al equipo de gobierno en cuanto a la implantación de Cas Vega en Leganés Tecnológico y en cuanto al procedimiento que se eligió pues para dar licencia y para permitir la actividad de Cas Vega en Leganés Tecnológico. En fin, pues hay una larga lista. Por ejemplo, también en cuanto a los presupuestos de 2014 fueron impugnados por parte de Unión por Leganés, particularmente del señor Delgado, y también se inadmitió la medida cautelar y el juzgado pues se declara incompetente. En definitiva, pues ¿qué queremos poner sobre la mesa con todas estas cosas? Que pues las grandes banderas de los grupos de la oposición, que eran fundamentalmente tres: el Colegio Concertado, la implantación de Cas Vega en Leganés Tecnológico y el llamado caso de los directores generales, pues han quedado, como se dice coloquialmente, en agua de borrajas, ¿no? Y pues no solo eso, sino que con todos los pronunciamientos favorables, e incluso pues con una reflexión, entiendo que también advertencia por parte de la magistrada del Juzgado de Instrucción número 5 de Leganés en cuanto al caso de los directores generales, que pues las cosas que no están, si se considera que no están correctamente hechas desde el punto de vista administrativo, pues el foro correcto son los tribunales de lo contencioso administrativo y no los juzgados de lo penal, y que en cualquier caso pues la política hay que hacerla en otro foro, es decir, y que las urnas, en cualquier caso, respecto de las opiniones o de las valoraciones que se hagan de las acciones de gobierno, siempre y cuando estén ajustadas a la legalidad, donde se dirimen, donde se valoran esas actuaciones, es en las urnas y no en los tribunales. Es decir, yo creo que esa advertencia de la juez del número 5
pues hay que tenerla muy presente, ¿no? Especialmente a la hora de valorar bueno, pues los anuncios a bombo y platillo que suelen hacer los grupos de la oposición y particularmente Unión de Leganés sobre el nuevo caso del siglo, pues los nuevos casos del siglo, lo que se va a llevar como una especie de ola o marea gigantesca o tsunami el ayuntamiento y todos los que estamos dentro, pues al final quedan en nada, porque realmente parece que algunos no saben hacer política si no es pues a través de la injuria, a través de la calumnia, a través de la difamación y todo ello vinculado naturalmente a través de los tribunales a ver si hay algún juez que les haga caso y consiguen pues algún auto o alguna sentencia, algún auto de imputación por lo menos para que se pueda decir que todo huele a podrido. Pues mire, no es así. Y constantemente, vuelvo a insistir, los tribunales nos dan la razón en las cosas que verdaderamente importan y en las cosas de las que ha hecho bandera los grupos de la oposición durante toda la legislatura. Finalmente, pues yo creo que se han quedado sin discurso a la luz de todas estas resoluciones judiciales en estos 3 años y medio de legislatura y francamente a la luz de estas sentencias la valoración que se puede hacer de la actuación de los grupos de la oposición, dejando al margen, ¿no?, su sistemática acción de bloqueo, ¿no?, de la gestión, pues es la valoración que cabe hacer es muy pobre, ¿no?, porque prácticamente lo que se han dedicado es a perder el tiempo, a fatigar a los tribunales y, permítaseme decirlo también, en algunos casos incluso hacer el ridículo, francamente. Entonces, bueno, yo espero que los ciudadanos de Leganés tomen nota de lo que han hecho algunos de sus representantes durante esta legislatura, a qué se han dedicado y qué es lo que han aportado a la ciudad. Pues únicamente conflictos artificiales y bloqueo sistemático de la acción de gobierno y, bueno, pues graves perjuicios para los intereses del ayuntamiento y de los vecinos, que ya hemos relatado muchísimas veces. Es decir, como por ejemplo, pues no están en los convenios del modelo de gestión del canal, que nos ha privado de 11.400.000 euros, nos ha privado de 18 millones de euros en acciones y de aproximadamente pues unos 600.000 euros en dividendos del canal, por poner solo un ejemplo, ¿no? Luego también está la Mancomunidad de Residuos del Sur, donde en lugar de pagar 12 euros por tonelada vamos a tener que pagar, ya estamos pagando 20 euros por tonelada en el vertedero de Pinto. Es decir, son solo 2 ejemplos, hay muchísimos más, ¿no? Y bueno, pues la última ya, esa obstinación en bloquear Leganés Tecnológico, ¿no?, que ya han manifestado, por lo menos los órganos directivos de las 3 fuerzas políticas de la oposición, que bueno, pues dicen que no se va a aprobar definitivamente, pues porque no es tiempo, porque no es hora, porque quedan 6 meses. Bueno, mire, es que explicarle eso a alguien que lleva en paro, pues a lo mejor 1 año, 1 año y medio, 2 años, no tiene ningún tipo de subsidio de prestación, decirle que tiene que esperar 6 meses porque a no sé quién no le conviene políticamente hacer no sé qué, yo creo que es una tremenda frivolidad, y yo creo que es vivir de espaldas a los intereses de la ciudad, a los intereses de los vecinos y especialmente pues a los que lo están pasando peor. Y bueno, pues esto es básicamente lo que venía a contarles y bueno, pues, si les parece abrimos un turno de preguntas respecto de estas cuestiones o de las que tengan a bien plantear. A los directores generales esta sentencia cambia, o el archivo de esta sentencia cambia en algún modo las cuestiones que se están aplicando hasta ahora. En absoluto, si lo que dice la sentencia es que los puestos, los órganos directivos fueron correctamente creados y provistos, naturalmente que no tienen por qué cambiar ninguna de sus funciones. Lo que viene a decir la sentencia es que se hizo todo bien, tanto desde el punto administrativo como, por supuesto, desde el punto de vista penal, ¿no?, que es por donde insistieron en entrar los grupos de la oposición. De hecho, la sentencia destaca un hecho notable, ¿no?, que bueno, pues la anterior interventora, Itziar Fernández Arregui, después de haber pagado pues prácticamente 20 nóminas pacíficamente al amparo de esos presupuestos de 2012 que fueron prorrogados, de repente pues no se da cuenta
no se da cuenta, dice que está todo muy mal y lo primero que hace es reparar la nómina de todo el ayuntamiento. Es decir, bueno, yo no he visto barbaridad como esa en ninguna parte. Y evidentemente que había que levantar ese reparo suspensivo, entre otras cosas porque si no, pues no cobraba nadie en el ayuntamiento. Después, la interventora que la sucedió, que ahora mismo está en el cargo, Teresa Pascual, pues únicamente, y por seguir en coherencia el criterio del anterior, es decir, decía Fernández Arregui, únicamente limitó el reparo suspensivo a las nóminas de los directores generales, y bueno, pues finalmente incluso en eso también nos ha dado la justicia la razón. Pero es más, también se analiza en la sentencia el hecho, que nosotros siempre hemos insistido en ello, que los presupuestos de 2012 fueron correctamente aprobados, que ya contemplaban la creación y la provisión de fondos para los órganos directivos, en este caso los directores generales, y nos viene a decir que estaba correctamente hecho. Es decir, y que en cualquier caso, si alguien hubiera tenido pues alguna duda al respecto, lo que habría que haber hecho es remitir pues esa denuncia al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que, vuelvo a insistir, como bien dice la magistrada, es el foro adecuado para dirimir estas cuestiones. Por tanto, ningún cambio y bueno, pues seguimos pues como estábamos en 2012. Y simplemente señalando que todo esto ha sido una enorme pérdida de tiempo, tanto para los tribunales de justicia como para los servicios técnicos y jurídicos del ayuntamiento, como también, si en algo lo valoran ellos mismos, otra pérdida de tiempo para los concejales y grupos de la oposición. Por otro lado, Carlos Delgado tiene que haber denunciado hoy que un simpatizante, un afiliado del Partido Popular, va a ser juzgado el próximo día 21, al parecer, por una llamada que le realizó donde le amenazó de muerte a las 2 de la mañana. Entonces dice que va a llevar una moción a pleno en el que pide al Partido Popular que cese, después de que haya habido un mandamiento judicial y una investigación policial, que cese a este afiliado. No sé valoración si le merece esta. Bien, nosotros no tenemos información ni podemos contrastarla hasta este momento, pero bueno, si es así como él dice, pues es una cuestión rechazable, es una cuestión condenable, y yo creo que habría que incoar, si finalmente se demuestra lo que dice el señor Delgado, habría que incoarle un expediente disciplinario de expulsión del partido. Pero en fin, es decir, ahí también hay que señalar que ninguna formación y ninguna organización está libre de, bueno, pues de que en algún momento alguien pierda los nervios y haga lo que no debe hacer. De cualquier modo, siendo cargos de representación pública, pues esas cosas pueden suceder. De hecho, al portavoz del Grupo Popular, que está aquí a mi izquierda, pues recibió presuntamente del entorno de Unión por Leganés, porque bueno, pues en el contexto en el que se produjo, ¿no?, este tuit, bueno, pues allí estaban debatiendo, ¿no?, con algunos de los miembros de ULEG, bien de forma directa con sus perfiles directos o bien a través de algunos trolls, ¿no?, que algunos de ellos pues presuntamente también pertenecen a ellos. Lo voy a leer, lo voy a enseñar. Es decir, hay que ser imbécil para escribir y lo mismo para retuitear. Tu vida, Álamo, tiene las horas contadas. Bueno, pues mire usted, decir que de estos, por desgracia, y bueno, pues por el ambiente de crispación que hay en el ayuntamiento, principalmente causado por este señor, ¿no?, quiero decir, por el presidente portavoz de ULEG. Quiero recordar que ya está condenado por una falta de injurias, y también está imputado por unos presuntos delitos. Yo no diría tanto presuntos, porque se puede ver perfectamente en los tuits que me ha dirigido, que son muchos, ¿no? Digo por presuntos delitos de injurias y de calumnias. Es decir, bueno, este señor no tiene empacho, cada vez que le parece bien, en acusarme a mí y en acusar a los miembros del gobierno del Partido Popular de corruptos. A mí me ha llamado no sé cuántas veces dictador, nazi, borracho, etcétera, etcétera. No a través de un troll, ¿no?, lo que se conoce en terminología de redes como pues un alias para decir las barbaridades que se quiera ocultamente, sino directamente desde su perfil. Y también, bueno, pues quiero recordar que ha tenido que ir a declarar
Policía Nacional, respecto de algunas barbaridades lanzadas por un troll que presuntamente podría pertenecer a alguien de su partido. Y bueno, pues eso tuvo lugar recientemente, ¿no? De hecho, bueno, pues hay un caso en los juzgados donde se pretende demostrar que alguien de Unión por Leganés podría haber acusado a la primera teniente de alcalde, Beatriz Tejero, de pues haber traficado con drogas en un local, un disco bar que en su día regentó pues hace ya bastantes años, ¿no? Es decir, pues estas cosas, por desgracia, las tenemos que soportar los miembros del gobierno día a día, y tampoco nos rasgamos las vestiduras más allá de tomar las acciones legales pertinentes, ponerlo en conocimiento bien de la Policía Nacional o bien de la Justicia, y que se determinen las responsabilidades a que hubiera lugar. Y lo mismo digo pues con este caso del que dice haber sido víctima el señor Delgado. Pero en cualquier caso, y ya como valoración final, pues cabe decir, ¿no?, que a veces quien siembra vientos recoge tempestades, y en fin, pues no todos tienen la paciencia, la templanza y la sangre fría que tenemos en el equipo de gobierno. De cualquier modo, vuelvo a insistir, es un hecho muy condenable llamar a la 1 o a las 2 de la mañana de madrugada pues para proferir insultos o amenazas, y si eso finalmente se demuestra que es así, nosotros desde el Partido Popular adoptaremos las medidas disciplinarias que correspondan. Pues en este caso, evidentemente, sería la propuesta de expulsión del partido. Digo, si se demuestra, primero, que es afiliado del Partido Popular, y segundo, que llamó en ese día, a esa hora, para realizar esas manifestaciones. De cualquier modo, y ya como último apunte en este asunto, hombre, qué casualidad que cuando el señor Delgado tiene conocimiento de su nuevo fracaso en los tribunales en cuanto a lo que él llamaba el caso de los directores generales, pues saca esta cosa del baúl de los recuerdos, que sí, pues puede ser muy lamentable, ¿no? Pero bueno, pues convoca una rueda de prensa para decir que ha sido víctima pues de una, lo calificaré así, pues de una basura, ¿no?, como esta, de las que recibimos nosotros todos los días, bien a través de los perfiles directos de algunos de los miembros de ULED, como de algunos de sus presuntos trolls. Pues hombre, yo creo que es un poco matar moscas a cañonazos, francamente. Al parecer la llamada que recibió fue al móvil que le proporciona el ayuntamiento. Yo quería preguntar, él asegura que es muy difícil acceder a ese número. Entonces, mi pregunta es si este afiliado ha podido tener acceso debido a que cercano al PP o... Hombre, vamos a ver, yo recuerdo, yo me consta que sigue teniendo el mismo número de teléfono, que en un momento dado el señor Delgado daba su número a todo el mundo, y luego resulta que su número pues se lo atendía pues otro de los miembros de su grupo, de sus colaboradores. Y es más, pues llegó a decir que, hombre, que no esperaran que, habiendo dado su número de teléfono a todo el mundo y siendo público, que atendiera él a todas las llamadas, y que necesitaba un machaca para contestar al teléfono. Bueno, pues ¿qué quiero decir con esto? Que no era tan difícil de obtener, porque él mismo se ocupaba de facilitarlo, y en algún momento yo creo que ha estado publicado en la web de su partido o donde lo hubiera considerado conveniente. Y bueno, pues en cuanto a esta cuestión, es decir, por lo que me han contado de sus declaraciones en la rueda de prensa que él mismo ha dado, llega a atribuirnos, o por lo menos a insinuarlo con mucha vehemencia, que nosotros habríamos sido los autores intelectuales, o que de algún modo habríamos inducido, o que de algún modo le habríamos facilitado a este señor la realización de esa llamada. Yo quiero dejar muy claro que esas acusaciones, luego tendré ocasión de ver, espero, si es que está colgada en algún sitio la rueda de prensa que ha dado el señor Delgado, porque si verdaderamente eso es así, si nos insinúa o nos atribuye autoría intelectual, si dice,
como creo que ha dicho, que esto es una campaña orquestada desde el Partido Popular para hundirle o para no sé qué, evidentemente que yo solicitaré ampliación de demanda respecto de la denuncia que ya tengo formulada. No es querella, es denuncia. Quien ha calificado el hecho penal ha sido el juez, no nosotros. Ampliaré la denuncia por injurias y calumnias con esa nueva calumnia. Es decir, una cosa es que se sea víctima pues de una cuestión como esta, ¿no?, como la que ha sido víctima el señor Álamo aquí a mi izquierda, y otra muy distinta es atribuir, ya señalando con el dedo, la autoría intelectual o bien la anuencia o bien la sugerencia al Partido Popular. Es decir, yo creo que eso es muy grave y yo se lo vengo advirtiendo hace tiempo al señor Delgado. En política no todo vale y no se puede basar una acción política en la difamación constante, en esa teoría de que, bueno, yo suelto lo que me da la gana por mi boca y con tal de que parezca verosímil te la comes o te la tragas. Bien, yo creo que eso es una forma de actuar muy condenable desde el punto de vista político, desde el punto de vista ético y desde luego desde el punto de vista periodístico, porque ya lo que hace es anunciar su intención de tergiversar los hechos, de adulterar la realidad para ver si engaña a algún medio de comunicación. Y como he dicho antes, pues logró engañar en alguna ocasión al diario El País con el asunto este de si estaba yo o no estaba o tenía la condición de imputado. Bien, afortunadamente creo que desde ese punto de vista lo que hace el señor Delgado y lo que hace el partido del señor Delgado en cada una de estas es desacreditarse cada vez más y es perder cada vez más credibilidad. Pero bueno, pues ellos sabrán cuál es la estrategia que más les conviene, por lo que a nosotros toca, en el momento en el que seamos víctimas de injurias, de calumnias, de difamaciones o de atentados contra nuestro honor, pues lo vamos a poner en conocimiento de los tribunales. Pero no ya porque nos guste ir todos los días a los tribunales a montar un escándalo, sino porque ya como derecho constitucional tenemos derecho a la tutela jurídica y a la protección de nuestro honor y a la protección de nuestra dignidad, nuestra honorabilidad, cuando se mancha gratuitamente. Me apunta el portavoz del Grupo Popular que solo en el ayuntamiento hay unos 1000 directorios con los móviles de todos los concejales. Por tanto, la teoría esa de que arteramente le habríamos facilitado a un afiliado nuestro el teléfono del señor Delgado para que le llame a las 2 de la mañana y le intimide y se sienta acosado y presionado, pues se cae por su propio peso. Primero, por lo que he dicho antes, y segundo, como bien me apunta Juan Manuel Álamo, es que hay más de 1000 directorios con los teléfonos de los concejales, solamente en el ayuntamiento. ¿Cree que estas campañas de acoso y de riesgo por parte de la oposición, como usted lo está planteando, pueden influir en los resultados de las próximas elecciones o no piensa que es? Vamos a ver, quienes carecen de discurso y de ideas y de espacio político, solamente les queda una cosa, que es intentar convencer a todo el mundo de que quienes estamos gobernando ahora la ciudad de Leganés pues somos dictadores, somos corruptos, somos gente de un nivel ético ínfimo, etcétera, etcétera. Es que ese es el intento y ese es el discurso que han elegido. Yo creo que les va a salir mal. Porque aquí yo creo que hay que aplicar la máxima de Lincoln, ¿no? Se puede engañar a todo el mundo durante un tiempo, se puede engañar a unos pocos todo el tiempo, pero no es posible engañar a todo el mundo todo el tiempo, y yo creo que es lo que le va a pasar a estos señores. ¿Está convencido de que todo esto al contrario va a servir en contra de ellos mismos? Yo entiendo que es contraproducente para ellos mismos. Lo que ocurre es que en el camino, es decir, a pesar de que esa vía sea estéril, está lesionando el honor, la dignidad y muchas otras cosas más de miembros del gobierno y también de mí mismo. Y evidentemente que eso, pues para eso están los tribunales, ¿no?
Primero, para exigir o para solicitar la tutela a la que todos tenemos derecho, y en segundo lugar que se haga justicia, porque independientemente de cuál sea el resultado, bueno o malo respecto de los objetivos que tenga quien plantea ese tipo de acciones, esos hechos en sí son ética y socialmente condenables desde todo punto de vista. ¿Alguna cuestión más? Pues muchísimas gracias.